Vaya, jamás creí que tendría que preparar un nuevo video informativo tan rápidamente. Saludos mis fieles y preciosos hosters. Como muchos de ustedes seguramente ya sepan, se viene nuevamente una actualización importante de nuestro querido SCP Secret Laboratory. La versión 13.0 ya ha empezado su periodo beta y Kenzo FP, su overlord favorito, ha llegado para traerles como siempre toda la información disponible sobre los cambios y mejoras que se vienen en el juego. Así que permítanme darle a todos la bienvenida. Esto es SCP Secret Laboratory Refracted Reality. Los que ya llevan un tiempo siguiendo mis videos sobre las actualizaciones de este juego saben que me gusta guardar mis novedades favoritas para el final. Sin embargo, esta vez no será posible, ya que como pueden ver, el cambio principal de este update está a la vista. SCP Secret Laboratory atravesará un gran cambio visual. Los gráficos del juego mejorarán notablemente y tendremos nuevos añadidos que beneficiarán nuestra experiencia de juego. Ahora, para hablar de este tema en más profundidad, lo primero que haré será aclarar algunos miedos que he visto de parte de la comunidad. En primer lugar, es cierto que las mejoras incluirán una compatibilidad con las PCs de gama superior que utilizan RTX. Sin embargo, esto no significa que nosotros nos quedaremos fuera del juego al tener PCs de gama más baja. Sí, dije nosotros, yo comparto su dolor. Incluso cuando será necesario tener una mejor placa de video para disfrutar la experiencia total de este juego, también habrán mejoras para aquellos que no entremos en este grupo. ¿Cómo es eso posible? Bueno, permítanme explicar. SCP es desarrollado utilizando Unity. Hasta la versión 12.0 el juego corría con la antigua versión de Unity 19.4. Actualmente con la versión 13.0 cambiará a Unity 2021, la cual implementará nuevas herramientas que permitirán a los desarrolladores y artistas de Northwood trabajar más cómoda y eficientemente en las actualizaciones del juego. Entre esos muchos nuevos beneficios se encuentra el uso del nuevo High Definition Render Pipeline, el cual es el causante de la compatibilidad con las placas de video RTX. No nos desviaremos demasiado hacia la parte técnica detrás de esto, ya que, en primer lugar, no es mi especialidad. Y en segundo lugar, estoy seguro de que lo que más les interesa es saber qué significa todo esto para nuestra experiencia como jugadores. Para empezar, el cambio a Unity 2021 significará que se podrán solucionar muchos problemas de rendimiento y optimización con los cuales hemos tenido que lidiar por años. A esto es a lo que me refería cuando dije que no solo los usuarios con PCs de alta gama se beneficiarán. Mientras que dichos usuarios podrán disfrutar el juego en su máximo esplendor, el resto, además de tener unas mejoras gráficas considerables, también veremos una mejora en el rendimiento y estabilidad de nuestras partidas. Promesas hechas por los desarrolladores que estoy seguro cumplirán sin fallarnos. Como dije hace poco, esto también permite una mayor facilidad para programar el juego, lo cual significa que es una alta posibilidad que veamos actualizaciones más seguido o actualizaciones más importantes con contenido incluso más trabajado que antes. Y sin duda, en cualquier caso, saben que yo estaré aquí para cubrir toda la información. Aclarado eso, antes de continuar con las novedades, permítanme mostrarles algunos cambios que vienen de la mano con la mejora gráfica, de los cuales la Ghostlight SCP-2176 debe ser mi cambio visual favorito. Todos estos cambios tanto técnicos como visuales ya son suficientes para que la actualización sea llamada 13.0 en vez de 12.1 o alguna otra versión. Sin embargo, no son los únicos cambios con los que nos encontraremos. Pasando a funciones de jugabilidad, veremos cambios en distintos SCPs. Uno de los más notorios serán los cambios en SCP-939. El menú de su habilidad With Many Voices ha recibido un más que apreciado rework. Originalmente, la idea del diseño de su menú era que mantuviera el estilo del menú del inventario de los jugadores humanos. Sin embargo, dicho menú era incómodo y poco práctico. Además de que se bugueaba cada rato, pero eso es otra cosa. El nuevo menú está preparado para ser más práctico y efectivo al momento de usarlo. Se le han añadido nuevos efectos de audio, como imitación de distintos objetos, variantes en los disparos de armas. Por ejemplo, la escopeta no siempre sonará igual, a veces sonará con un disparo y otras veces como si tuviera la modificación de doble disparo. Pero las funciones más interesantes sin duda son su nueva habilidad para recortar qué parte de audio desea usar, y su habilidad para marcar audios como favoritos y poder utilizarlos durante el resto de la partida sin que se pierdan, incluso con un botón de acceso rápido en el teclado, para que con solo presionar un botón puedan usar las voces que más les sirvan, además de poder organizar dichos audios a nuestro antojo. Sumado a esto, se ha reducido el tiempo de cooldown de Mimicry. Como último detalle, ahora hay un marcador que indica cuánto nos podremos alejar del Mimic Point antes de que se destruya, algo realmente útil.
SCP-079 también estrena una nueva habilidad. Bridge Scanner ya había sido mencionada en mi video anterior y se trata de una útil habilidad anti-campeos, que permitirá escanear distintas zonas del mapa en busca de objetivos sobrevivientes. Como les he mencionado antes, esta habilidad solo funcionará con objetivos que hayan pasado un tiempo en la zona a escanear. No funcionará contra aquellos que recién ingresen a dicha zona. Esta habilidad se obtiene al nivel 3, durante el cual se desbloqueará su menú. Al activarlo, se empezará un escaneo en las zonas seleccionadas para buscar objetivos sobrevivientes. Se podrá especificar qué objetivos buscar. Cuando Bridge Scanner detecta a un jugador, una alarma sumamente ruidosa empezará a sonar en la habitación en la cual se encuentre. A su vez, en el mapa de 079 aparecerá una alerta visual. El escaneo se reinicia cada 20 segundos si no encuentra objetivos, y como les dije antes, solo funcionará para detectar a aquellos jugadores que hayan pasado en la misma zona por un amplio margen de tiempo. Deben tener en cuenta que incluso si se puede escanear toda la instalación a la vez, cada zona activa reduce en un 50% la cantidad de regeneración de energía auxiliar de 079. Con una zona regenerarás energía a la mitad de tu velocidad normal, con 2 zonas a un cuarto y así sucesivamente. Lamentablemente, la otra habilidad de SCP-079, de la cual les había hablado, aún no está prevista para la versión 13.0. Estamos hablando de Alpha Warhead Override. Habilidad que, para quienes aún no lo sepan, 079 podrá usar para iniciar manualmente la detonación de la Alpha Warhead, sobreviviendo a su explosión si es 079 quien la causa. Habrán algunos cambios menores en distintos SCP jugables que repasaré rápidamente. 049 tendrá 5 segundos adicionales para resucitar zombies antes de que el cadáver haya expirado, y un total de 20 segundos de tiempo si mató a alguien rastreado con la habilidad Good Sense of the Doctor. 173 recibe una reducción de 1 segundo en su parpadeo sostenido. Antes eran 3 segundos, ahora 2. Y SCP-106, aunque no tenga cambios en habilidades, se ve muy aterrador con la mejora gráfica. Pasando a los SCPs no jugables, veremos el regreso de... SCP-1576, Comunicador de Ultratumba Edicioniano. SCP-1576 es una caja de madera negra con porciones mecánicas unidas en su interior y exterior. Las porciones interiores están compuestas principalmente por engranajes de latón y tubos de vidrio cilíndricos. SCP-1576 puede hacer que los sujetos oigan voces de familiares o amigos fallecidos. Estas voces intentarán mantener al sujeto oyéndolas el mayor tiempo posible. El conocimiento de estas voces acerca del sujeto se basará en la memoria del sujeto. Estas voces no proporcionarán información que el sujeto no sepa, y habrán inconsistencias y contradicciones entre los testimonios de las voces. Para quienes no lo conocían o no lo recuerden, SCP-1576 hizo su debut durante el evento navideño de 2022, como parte de los posibles drops de SCP-2536. Terminado el evento de Navidad, las únicas formas de volver a obtener a SCP-1576 eran a través de la consola de administrador o en servidores modeados que lo tengan entre sus modificaciones. Sin embargo, ahora volverá como añadido oficial del modo de juego vainilla y spawneará de manera natural en la instalación. SCP-1576 permite la comunicación con jugadores muertos al ser usado, lo que significa que podrás comunicarte con los espectadores para recibir información durante un periodo de tiempo limitado. Dependerá de ti si creer dicha información o desconfiar de los muertos. Su uso dura unos 30 segundos y será interrumpido si cambias a otro objeto. Los jugadores que estén a 7.5 metros de ti también podrán oír las voces, y un efecto de sonido indicará a los espectadores que están siendo escuchados. Tras su uso tendrá un cooldown de 2 minutos. Dicho cooldown está ligado al objeto y no a la persona, por lo cual dropearlo y que otro jugador lo tome no será una forma efectiva de ampliar el tiempo de comunicación con los fallecidos. Un objeto cuyo uso es simple, pero a la vez me parece útil, ya que por lo menos ahora los espectadores tendremos más para hacer que tan solo quedarnos mirando mientras llega el momento de spawnear. Su regreso también incluye una fórmula para obtenerlo en SCP-914. Para poder crear un nuevo SCP-1576, debes colocar una radio en SCP-914 y activar la máquina en Verifine. La probabilidad de obtener una nueva instancia de SCP-1576 es de un 20%. Esta nueva fórmula le dará un uso más a la radio. Y hablando de la radio, también tendrá un pequeño cambio. Desde las últimas actualizaciones, la radio permite la comunicación entre distintas zonas. Antes era imposible que un jugador en Light Containment Zone se comunique con uno en Heavy Containment Zone, incluso si estaban literalmente uno encima del otro con solo un elevador separándolos. Como ya saben, la comunicación ahora es posible incluso encontrándose en zonas distintas.
Sumando esto a su utilidad para confundir a SCP-939, se obtuvo un considerable aumento en el uso de las radios. Para acompañar este aumento de uso, se ha aumentado la capacidad de energía de dichas radios un 300%. También veremos la llegada de un nuevo SCP. ¿Y por qué lo digo entre comillas? Porque en realidad es la alternativa de un SCP existente. Les presento a SCP-207, o como me gusta decirle, 207 invertido. Esta extraña bebida es la fórmula inversa de SCP-207. Mientras que 207 brinda más velocidad a cambio de ir perdiendo la salud con el tiempo, 207 invertido hace exactamente lo contrario. Otorga una reducción de velocidad a cambio de una regeneración de vida. Puede acumularse hasta 4 veces para una regeneración rápida de salud. Beber más de 4 instancias de 207 invertido no otorgará mayor regeneración de vida, pero sí más lentitud, así que no lo recomiendo para nada. A su vez tiene un segundo efecto sumamente interesante. Mientras estés bajo los efectos de 207 invertido, el próximo daño letal que recibas en su lugar te dejará a un punto de vida, eliminando todos los efectos de 207 invertido que se tenían hasta el momento. Esto significa que sobrevivirás a una caída que debería matarte, resistirás ese disparo fulminante o podrás atravesar un Tesla. Sin embargo, no evitará daños de muerte instantánea, como la quebradura de cuello de 173 y caer en uno de los puntos muertos de la instalación. Pero es interesante que puedes sobrevivir al ataque de SCP-939. Al momento de resistir un daño letal, perderás todas las acumulaciones de SCP-207 invertido que tenías, por lo cual no puedes beber varias instancias para sobrevivir a varios daños letales seguidos. 207 invertido tiene un último uso interesante. Si crees que eres lo suficientemente brillante como para beber una instancia de 207 y una de 207 invertido, bueno, esto es lo que ocurrirá. Oh sí, detonarás en una violenta explosión que recuerda a la de los caramelos rosados de los eventos de Halloween. Puede ser muy útil para convertirte en una bomba humana, sin embargo me imagino como muchos morirán antes de aprender lo que sucede. Definitivamente un efecto más violento que el de combinar SCP-207 con SCP-1853. Para obtener a SCP-207 invertido no se requiere mucho. Solo tienes que llevar una instancia de SCP-207 dentro de SCP-914 y colocar la máquina en 1 a 1. 207 y 207 invertido se convertirán el uno en el otro con esta fórmula. Otro objeto que regresa desde el evento de Navidad es la hermosa Jailbird. La Jailbird, al igual que SCP-1576, no aparecía de manera natural en los servers vainilla. Siempre debía ser spawneada desde la consola o aparecer con mods. A partir de la versión 13.0, la Jailbird podrá ser obtenida a través de SCP-914. Siendo una contraparte del disruptor de partículas. Para refrescarles la memoria, la Jailbird es el primer arma cuerpo a cuerpo del juego. Un garrote eléctrico que causará considerables daños a los enemigos. Golpearlos con el clic izquierdo del ratón causará 50 puntos de daños que ignora tanto armadura como Jump Shield. Jailbird puede ser cargada manteniendo el botón derecho del mouse, lo cual reducirá a la mitad la velocidad de movimiento, evitando que su usuario pueda saltar y haciendo que girar la cámara se dificulte en gran medida. Cargarla no toma mucho tiempo y al soltar el botón derecho del mouse el jugador se moverá hacia adelante a una gran velocidad dejando una estela azul a su paso, causando 200 puntos de daño al objetivo que se le atraviese, nuevamente ignorando armadura y Jump Shield. Si el enemigo logra sobrevivir al ataque, sufrirá un destello como el de las flashbangs por 4 segundos. Sea dicho de paso, la Jailbird tiene un daño aumentado por 4 contra los SCP-049-2. Así que es un gran arma para hacer frente a las legiones resucitadas por el Doctor de la Peste. La Jailbird no es infinita, y se irá dañando con el uso, rompiéndose después de realizar 500 puntos de daño con el ataque del botón izquierdo del ratón, o después de 5 ataques cargados. Al estar a punto de destruirse, sus luces pasarán de azules a rojas. En ese estado, si el jugador realiza otro ataque, se dañará y será automáticamente arrojada del inventario. Sin embargo, si en vez del ataque cuerpo a cuerpo normal se utiliza el ataque cargado, la Jailbird explotará violentamente al momento del impacto, causando la muerte instantánea a su portador y daños a todos los jugadores enemigos cercanos, similar a una granada y con un 50% de penetración de armadura. Al demonio explotarse con una granada, esta debería ser la nueva forma de obtener el logro Soy un misil. Su fórmula de obtención será la siguiente. Al colocar una micro HID en la 914 en Quartz, habrá una probabilidad de un 50-50 de que se convierta en Jailbird o en disruptor de partículas, por lo que ya no hay posibilidad de que sea destruida. Colocando la Jailbird o el disruptor en 1 a 1, se transformarán el uno en el otro. Al igual que con la micro, al colocar Jailbird o disruptor en Find se recargará.
Tanto Jailbird como Disruptor se convertirán en micro al colocarlos en Very Fine. Al colocar Jailbird en Hogarth se volverá roja, lo que significa que explotará con el siguiente ataque cargado, y por último, al colocar la Jailbird en Rogue se convertirá en una letal flashlight inofensiva. Muy bien, mis fieles y preciosos hosters, por el momento esa es toda la información que tengo para ustedes. Espero este video les sea de utilidad y como siempre agradeceré sus likes y suscripciones. Es muy posible que para mayo ya tengamos una fecha de salida de la actualización. Hasta entonces aprovechen el tiempo para despedirse del antiguo laboratorio y prepárense para disfrutar su nuevo aspecto. Por el momento su Overlord se despide de todos ustedes como siempre deseándoles una buena partida.